Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es una gran ilusión volver a compartir un rato con Aprendemos Juntos del BBVA y estar hoy aquí respondiendo vuestras preguntas, hablando de la mente, del cuerpo, del espíritu, del alma, de la educación, de lo que nos está sucediendo. Pensaba cómo comenzar hoy estas nuevas palabras aquí y este fin de semana me sucedió una anécdota muy divertida con mis hijos. Yo soy madre de 4 niños y estamos imbuidos en el mundo del fútbol. Les encanta el fútbol, nuestra vida gira en torno a quién marca, cómo jugamos, hacemos quinielas de todos los partidos de primera, segunda y segunda B. Y este sábado, mientras jugaba España, todos con nuestras camisetas del equipo, cada 15 minutos mis hijos iban al pasillo y necesitaban replicar alguna de las jugadas y jugando ellos con la pelota. Y dentro del pasillo, mamá, mira yo cómo he repetido esta jugada que ha hecho este futbolista. Y luego volvían, veían un rato más y se volvían a marchar al pasillo. Y me di cuenta de algo importante que yo ya llevaba observando mucho tiempo, y es que todos tendemos a repetir aquello que vemos. Es decir, observamos las cosas de nuestro entorno y tendemos a replicarlas de cierta manera. La causa de todo esto son las neuronas espejo, esas neuronas que están en nuestro cerebro y que nos llevan a imitar y a replicar lo que tenemos delante. Pero claro, a veces eso que vemos tiene una influencia brutal en nuestro inconsciente, en nuestra conducta, y nos aleja de cosas de la vida real absolutamente necesarias. Creo que vais intuyendo por dónde voy. Es decir, muchas veces estamos sometidos a estímulos constantes en las redes, en la pantalla, en los videojuegos, en las noticias, en todo lo que nos llega. Y eso influye en nuestras emociones, en nuestra salud física y psicológica, en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos tratamos, en cómo nos enfermamos. Pero también tiene una influencia muy importante, y es que en un mundo como el que estamos ahora, donde pasamos muchas horas enganchados a la pantalla, hemos dejado de conectar con temas muy importantes, con la naturaleza, con la contemplación, con la lectura, con las personas. Y si no cuidamos esto, perdemos capacidad para comunicarnos con los demás. Al final, gran parte de la vida, o probablemente lo más importante en esta vida, es que nos sintamos queridos y seamos capaces de querer a los demás. Pero eso tiene que ser también en la vida real. Tenemos que volver a la vida real, a conectar con las personas. Y conociendo cómo somos, lo que le conviene a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, podemos envejecer mejor y sacar la mejor versión de nuestra vida. Y queridos amigos, y a todos los que me escucháis, aquí estoy para responder a vuestras preguntas e intentar acercaros a este mundo apasionante de la neurociencia. Hola Marian, soy Isabel y quería preguntarte cómo podemos encontrar a esas personas que tú llamas personas vitaminas en cualquier ámbito de nuestra vida. Y algo muy importante para mí, ¿cómo podemos ser nosotros mismos? Gracias Isabel por tu pregunta. A mí me encanta el concepto de persona vitamina, surgió hace muchos años en una conferencia en México. Llevaba ahí un rato hablando del tema de las personas tóxicas y de cómo nos influyen las personas que nos hacen daño o que nos humillan en nuestra salud física y psicológica. Y en un momento dado me di cuenta que llevábamos demasiado tiempo hablando de la palabra tóxico y dije, hay que cambiar la forma en la que hablamos de las personas y de la que hablamos de nosotros mismos. Y se me ocurrió el concepto persona vitamina. Al final influye poderosamente cómo decimos las cosas, los términos que empleamos para hablar de los demás y de nosotros mismos. Empezaría contestando tu pregunta con una idea muy importante. Para estar bien con alguien, lo primero es estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo significa que me conozco, que me comprendo, porque comprender me alivia, que soy capaz de aceptar mis limitaciones, aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, aceptar que he cometido errores, aceptar que soy imperfecto en parcelas de mi vida y, por otro lado, decidir superar aquello que me duele, que me hiere, que llevo enquistado en mi vida, aprender a superar pequeños traumas, sufrimientos, porque si yo no me conozco, me comprendo, me acepto, es mucho más difícil que sea vitamina para los demás. Necesito identificar primero quién soy yo, cómo es mi forma de ser. Yo suelo explicarlo en lo que denomino el esquema de personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos de personalidad. Somos impacientes, somos personas tímidas, a veces hipersensibles, opás, de alta sensibilidad, obsesivos, hipocondríacos, perfeccionistas, impulsivos. Es decir, tenemos rasgos de personalidad. Cuando vivimos de forma
crónicamente estresados, cuando estamos en modo alerta, cuando no nos da tiempo de conectar con lo bueno de la vida porque vivimos siempre a base de estímulos, sale esa peor versión de nosotros. El hipersensible se convierte en una persona vulnerable, el tímido se bloquea, el obsesivo vive siempre con pensamientos rumiativos, la persona perfeccionista vive en una sensación de insatisfacción vital y si esto se mantiene en el tiempo, tendemos a somatizar. Y somatizar significa que llevamos todos esos síntomas al cuerpo y que nuestra mente activa síntomas psicológicos. Por lo tanto, primero es conocer quién soy yo, en quién me convierto cuando vivo en modo alerta de forma constante, cómo somatizo en mi cuerpo y qué síntomas psicológicos aparecen. Y por otro lado hay una pregunta muy importante y es ¿cuáles son mis factores de estrés? ¿Qué me descarga a mí? ¿Qué me pone en modo alerta? ¿Qué me sube el cortisol? A veces no tenemos identificado lo que nos pone en modo alerta. Pueden ser personas, recuerdos, circunstancias. A veces puede ser subir a un avión. Puede ser ver mi cuenta corriente. Puede ser pensar en mi pasado. Puede ser una herida sin resolver que ha dejado mi organismo y mi mente en modo alerta. Yo tengo que conocerme. También tengo que identificar cuáles son mis miedos. Para mí una de las cosas más importantes que necesitamos es saber que todos tenemos miedo. El miedo es fisiológicamente real. El miedo está en una zona del cerebro. Hay gente que me dice, Mariana, es que a mí me gustaría no tener nunca miedo. Eso no es posible, porque el miedo existe para que seamos prudentes. Lo malo es cuando el miedo hace un golpe de estado en mi mente y es el que influye en todas las decisiones que tomo. A veces los miedos son fácilmente identificables. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Pero hay otras veces que los miedos son más sutiles. El miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que no me quieran, el miedo a perder el control, el miedo a sufrir, el miedo al dolor. Y algunos de estos miedos, en pequeñas dosis, son necesarios para la vida. Cuando yo me voy conociendo, a veces necesito sanar ciertos traumas, heridas, patrones repetidos que llevan años sucediendo incluso en mi familia. Muchos, cuando analizamos nuestras familias, nos damos cuenta que hay patrones que se han repetido de padres a hijos. Lo que yo denomino muchas veces en el libro, en Encuentra tu persona vitamina, mis cimientos emocionales. Es decir, lo vivido en casa cuando yo soy pequeño lo considero normal. A veces hay patrones en casa, lo que se come, cómo se habla uno, cómo se demuestra afecto, cómo se elige pareja. Y a veces para poder ser vitamina yo necesito tener identificados esos patrones y darme cuenta si realmente son buenos, son saludables, son sanos, emocionalmente sanos o son tóxicos, o me producen algún tipo de perturbación o me hacen elegir mal. Cuando yo elijo las personas de mi entorno, a veces elijo desde la herida, desde la carencia, desde la ausencia, o a veces elijo sabiendo cómo necesito personas en mi entorno que me ayuden. Para ser persona vitamina identifico, conozco, supero y luego tengo que saber una idea importantísima. Se han hecho estudios a nivel mundial de qué es aquello que nos hace envejecer de la forma más saludable posible. Y se ha visto después de múltiples estudios en la Universidad de Harvard que lo más importante son las relaciones. Sentirse solo enferma, no sentirme querido enferma, sentirme humillado enferma. La soledad es profundamente tóxica. Por lo tanto, si tuviera que decir para mí la gran vacuna para los próximos años es encontrar personas a nuestro entorno que nos hagan bien, que nos ayuden, que sean nuestros amigos, nuestras amigas, que confiemos, porque ahí se activa una sustancia maravillosa, un neurotransmisor, una hormona, en mi opinión, poderosísima, que es la oxitocina, que está con nosotros desde el inicio de la vida, en el momento del parto y de la lactancia, el vínculo de ese bebé con su madre, esa piel con piel, que sabemos que disminuye los niveles de cortisol. Cuando estamos con nuestras personas vitamina, la oxitocina se libera. Nos sentimos mejor, se fortalece el sistema inmune y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos y somos capaces de ser vitamina para los demás. Hola, Marian, soy Cecilia, vengo de Perú y bueno, parece que si eres una persona seria, los demás te ven como una persona responsable, confiada. Y si te ven una persona de buen humor, pareciese que fueras una persona despreocupada, simple. Marian, ¿y tú crees en el optimismo? Mi padre tiene una frase que dice que el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. El optimismo es una manera de conectar con la realidad. Es decir, todo lo que nos sucede en esta vida puede verse en clave de problema o en clave de oportunidad.
La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día llegamos al trabajo, nuestro jefe está de mal humor, nos echa la bronca, nos dice que no llegamos a las cosas como a él le gustaría, llegas a casa de mal humor y pasa algo en casa positivo y te cuesta percibirlo. Estás en esa especie de mentalidad negativa y da igual algo bueno que suceda porque, en el fondo, en tu trabajo las cosas no van bien. Un día llegas al trabajo, tu jefe te dice que está encantado contigo y que te sube el sueldo. Llegas a casa, tu hijo ha suspendido matemáticas, ha habido un problema, se han peleado y bueno, tampoco es para tanto, todos los niños se pelean. Es decir, tendemos a cambiar la interpretación de la vida según muchos aspectos. Esa interpretación tiene mucho que ver con el optimismo y el pesimismo. Se ha investigado si es un tema genético, si es un tema de aprendizaje, porque a veces tenemos esa voz interior negativa. El pesimismo, esa voz interior negativa, durante muchos siglos fue fundamental para la supervivencia, porque vivíamos a veces en entornos hostiles donde había que estar pendiente para sobrevivir. Lo malo es cuando vivimos constantemente en modo alerta, cuando pensamos que todo el mundo es hostil constantemente. He explicado muchas veces que no estamos diseñados para vivir en modo alerta porque nos enfermamos. Estamos diseñados a veces para vivir en modo alerta y sobrevivir, y otras desconectar del modo alerta y disfrutar de la vida. Entrar en ese modo parasimpático del sistema nervioso donde nos relajamos, donde meditamos, contemplamos, descansamos, disfrutamos de lo bueno que nos sucede. Y por otro lado, ese pesimismo muchas veces está influido por nuestra imaginación. Acordaros de esto tan importante, que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y somos pesimistas por la imaginación, porque nuestra cabeza nos trae constantemente cosas negativas que nos pueden suceder, que en el 90% de los casos nunca va a pasar, pero influyen en nuestra salud física y psicológica. Si yo tuviera que definir el optimismo o la actitud positiva, diría que tiene mucho que ver con cómo yo me hablo. Ese run interior al que yo le he dedicado muchas horas, porque es parte fundamental de la psicoterapia que hacemos en consulta. Cuando una persona acude a consulta, uno de los temas más importantes es cómo te hablas. Es que estoy triste, es que no lo voy a conseguir, no lo voy a intentar, me han hecho una oferta de trabajo, pero seguro que al final cogen a otro. Esa voz interior tiene una influencia muy importante en nuestra vida y está científicamente demostrado que la actitud previa a muchas circunstancias de la vida influye poderosamente en el resultado. Si tú vas, por ejemplo, un día a una entrevista de trabajo y dices, bueno, seguro que no me cogen, seguro que hay gente que habla mejor inglés que yo, hay gente que tiene pues unas herramientas o sabe más de estos temas de economía o de finanzas o de lo que sea y sabe más que yo y no creo que me cojan. La manera en la que tú te vas hablando influye en el área cerebral que tiene que en ese momento encontrar la solución para convencer al de enfrente, para solucionar lo que te está preguntando, para ser creativo. Cuando yo me hablo mal, mi corteza prefrontal es como que se llena de grises, está menos lúcida, está menos brillante y respondo peor a las cosas que me suceden. Otro ejemplo típico es el de los exámenes. Cuando una persona va a un examen, a una oposición, a la EBAU, a los exámenes finales de la universidad, cuando tú llevas la información más o menos sabida y te pones delante del examen, lo normal y lógico es que aparezca poco a poco la solución y que seas capaz de plasmar lo que sabes. Pero si tú llegas al examen nervioso, pensando, seguro que me sale mal, seguro que no me acuerdo, tu cerebro tiene menos capacidad de encontrar la solución. Por lo tanto, aquí tenemos un tema fundamental con el optimismo, y es mi voz interior, tira de mí para arriba o para abajo. Todos la tenemos. Las mujeres la tenemos mucho más intensa porque tiene un componente emocional. Todo reduccionismo siempre es una pobreza, pero en general las mujeres tenemos a conectar todo lo que nos sucede con una voz interior y con una emoción. Los hombres en general saben compartimentar mejor aquello que les va sucediendo con su voz interior. Y en algunos momentos incluso la voz interior les deja en paz, cosa que a nosotras no nos pasa y nos hace sufrir muchísimo. Porque traemos todo. Yo hoy estoy aquí, tengo a un hijo mío que ha estado enfermo este fin de semana y yo estoy con el tema de mi hijo en la cabeza. De vez en cuando me vuelve y pienso, a ver cómo pasa el día. La voz interior influye poderosamente, como decíamos, en el resultado de muchas de las cosas que nos suceden. La voz interior influye en el sistema inmune. El optimismo, por lo tanto, influye en el sistema inmune. Influye en la forma que yo tengo de afrontar la enfermedad. Porque la felicidad, en mi opinión, es una palabra muy manida, la felicidad, pero yo suelo decir que la felicidad es disfrutar de lo bueno cuando llega y gestionar lo malo cuando llega. Todos los que estamos aquí
incluida yo, por supuesto, y los cámaras y todo el equipo que tenemos aquí de Aprendemos Juntos, todos estamos librando batallas en temas de nuestra vida. A todos nos preocupan muchas cosas. No conozco una vida sin batallas. Por muy guapo, muy rico, muy poderoso, todos tenemos cosas que nos preocupan. En la microvida que llevamos, todos tenemos algún tema. De pareja, de salud, de algo de nuestras heridas sin resolver, del futuro, del pasado, del presente. Pero la clave es cómo yo me hablo de esas cosas que me están sucediendo. Si yo me hablo en negativo de todo lo que me sucede, porque a veces las cosas que nos suceden son muy dolorosas, eso influye en cómo yo voy a ser capaz de gestionarlo. ¿Se puede educar el optimismo? Se puede educar el optimismo. Tenemos esa neuroplasticidad maravillosa con esa frase de Ramón y Cajal, nuestro querido Premio Nobel de Medicina, que decía: todo ser humano, si se lo propone, ahí está la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Por qué si se lo propone es tan importante? Porque esa es la parte de actitud, de yo arranco y lo intento. Si yo soy de los que piensa que el optimismo no sirve para nada, nunca me lo propondré. Y para eso lo primero es identificar cómo me trato, identificar cómo hablo, en general, cómo es mi discurso, cuál es el tipo de palabras que yo suelo emplear. ¿Soy de los que siempre estoy hablando en negativo, criticándolo todo, juzgando, o intento que haya un discurso un poco más neutro o positivo? ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mis decisiones, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro? Empezar a visualizar cosas buenas de la vida. A veces tenemos a tener ese filtro, esas gafas que nos hacen verlo todo de forma grisácea, donde no vemos más que problemas y no vemos oportunidades. Cuando hablo de visualizar, significa a veces visualizar ilusiones. Suelo decir que no importa hacer castillos en el aire, siempre y cuando seamos capaces de crear cimientos bajo esos castillos. Soñar en grande, actuar en lo pequeño. Quiero ser médico, de acuerdo, pues ponte a estudiar. Quiero tener una mejor salud física, empiezo a hacer ejercicio todos los días. Quiero encontrar pareja, quiero conseguir un trabajo en Estados Unidos, para querer, el querer es maravilloso. El tema es que yo sea poco a poco capaz de ir fraguando esas herramientas para conseguirlo. El optimismo es una forma de conectar con la realidad y de ver la realidad. Pero lo importante es que bajo ese optimismo yo vaya desarrollando herramientas para conseguir fomentar esa voz interior positiva. Pero hay momentos en la vida en la que somos incapaces de activar ese optimismo, porque hemos sufrido mucho, porque estamos atravesando una depresión, un problema de salud grave, tenemos circunstancias muy adversas. Y cuando no tenemos ni una herramienta para activar el optimismo, porque la vida ha sido muy dura o está siendo muy dura con nosotros, que no tengamos miedo a pedir ayuda para que alguien nos reconduzca hacia una nueva manera de mirar la realidad. Volver a ver la realidad con nuevos ojos, que sabemos que eso a la larga mejorará nuestra salud física y psicológica. Hola Marian, soy David. Lo primero, gracias por toda la ilusión, la fuerza, la pasión que nos estás trasladando. Mira, soy padre de una hija de 20 años y de un hijo de 14 años. Entonces, más que preguntas, una pauta o pautas. ¿Qué podemos hacer para que sepan que estamos ahí, que estamos disponibles, pero al mismo tiempo no estar 24/7 en estado de alerta? Gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por tu pregunta, porque me hablas de la conciliación, me hablas de la educación, me preguntas sobre cómo ser buen padre en este mundo acelerado que nos ha tocado vivir y, por otro lado, tener la sensación de que lo hacemos lo mejor posible, que les transmitimos las mejores herramientas, pero sin vivir agotados. Pues yo te respondería con algo que yo también he vivido en mis propias carnes, a un tema en el que trato mucho en consulta, que es conciliar. La conciliación es un reto, no es fácil, y nos lleva a saber elegir sin culpa, a saber renunciar sin culpa. En los últimos años nos llegan a través de las redes, de información, un exceso de información sobre cómo ser buen padre, conectar con tus hijos, la adolescencia, aprender a sacar lo mejor de ellos, la psicología positiva en la educación. Por otro lado, uno quiere crecer profesionalmente, uno quiere cuidarse, hacer deporte, comer saludable, y uno se da cuenta que no llega. Es decir, conozco a muy poca gente que te diga, pues yo llego a todo perfectamente, a mí no me cuesta nada. Yo tengo mis hijos, mi trabajo, en mi trabajo estoy feliz, con mis hijos feliz, me cuido, hago deporte y encima no me cuesta nada. Duermo perfectamente 8 horas del tirón, tengo una alimentación saludable, mis hijos nunca se quejan de nada en casa y en el trabajo mi jefe está encantado conmigo. Yo eso no lo conozco. Si hay alguien así me encantaría conocerle para saber cuál es su método o cuál es la ecuación de su vida. Cuando llegó la pandemia,
Yo estaba embarazada de mi cuarto hijo y nació durante el confinamiento. El mayor tenía 5, el segundo 3, el tercero 1 y el pequeño que acababa de nacer. Y yo colapsé, yo no llegaba. Yo intentaba ayudar como psiquiatra durante el confinamiento, ayudar a mi manera, intentar divulgar, intentar pues, a mis pacientes no abandonarles en ese momento. Intentaba cuidarme, acababa de tener un bebé, intentaba que mis hijos comieran más o menos bien y me di cuenta que era absolutamente imposible. Lo pasé mal, sufrí y un día me senté con una cartulina delante en la mesa de mi casa y empecé a apuntar todas las cosas que yo quería hacer, que me apetecía hacer más o menos bien. Cuidar de mi marido, cuidar de mis hijos, cuidar de mi salud, seguir divulgando, estudiar, contestar los correos que me llegaban. Y salieron como 30 cosas. Entonces me di cuenta que era absolutamente imposible, sobre todo con un niño que había que alimentar, el pequeño que acababa de nacer, y me di cuenta que la clave de la vida era aprender a renunciar sin culpa, sabiendo elegir lo mejor en cada momento. Me parecía imposible, porque yo misma aprendí a decir que no. Yo no sabía decir que no. Yo pensaba que la clave de la vida era intentar ayudar a todo el mundo siempre que pudieras y hacerlo todo lo mejor posible. Y me di cuenta que había épocas de la vida en el que había que renunciar a ciertas facetas, ciertas cosas que nos gustan, en pro de otras que son más necesarias. A veces son momentos de la vida, otras veces son semanas de la vida, otras veces son días y otras veces son años. Lo primero de todo es saber que para estar bien con alguien, con mis hijos, yo tengo que estar bien conmigo mismo. Esta frase la repito yo en muchos momentos y con muchas circunstancias. Para estar bien con mis hijos, tengo que saber que ellos tienen momentos de su vida donde la presencia del padre o de la madre o de los cuidadores es más importante y hay otros momentos en los que lo que es necesario es tener conversaciones interesantes, que ellos sepan que estamos ahí. No es la misma presencia cuando es un bebé, cuando son niños de 2 años, que cuando empiezan con las extraescolares, que cuando es la adolescencia. Es decir, cambiamos, nuestra función de padres también se va moldando a cómo ellos se van haciendo mayores. Y aquí entraría con varias ideas importantes. La primera es un concepto que a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal y que yo lo empleo en consulta. Y de hecho sale en mi último libro, en el Recupera tu mente, reconquista tu vida. Le dedico un capítulo a esto, lo que denomino la batería mental. Es un concepto. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que nos ayuda a conectar, a resolver, a prestar atención, a ser capaz de gestionar mis impulsos, mi impaciencia, mi irritabilidad. Una zona muy importante. Nosotros durante muchos años hemos pensado que la corteza prefrontal, la atención, es una pila eterna, que uno puede estar trabajando 24 horas delante del ordenador y que uno debería funcionar 24 horas delante del ordenador porque hace deporte y come bien. La realidad es que esa pila, yo la llamo la batería mental, a lo largo del día se va desgastando. Uno duerme 8 horas, se levanta fenomenal. Imaginemos que tiene la pila al 100%, al 95%, porque 100% pues pasa menos veces al año. Se levanta con el 90-95% de la pila, coge el coche, el autobús, el metro, va a trabajar, la pila empieza a bajar. El tráfico, los gritos, llegó tarde, se ha estropeado el metro, el autobús no llega. Es decir, las múltiples variables que van sucediendo. Llego al trabajo, tengo una discusión, viene mi jefe, un compañero, no me da tiempo de comer bien, como mal, no me sienta bien. Y de repente llego a casa a las 6, 7, 8, 9 de la tarde. La batería está en menos del 20%. Una de las cosas que yo digo, simplificando, es que cuando mi batería está en menos de un 20%, sale mi peor versión. Abro la nevera y ya no me apetece brócoli, lógicamente, y ya me apetece pues ese hidrato de carbono con sal y azúcar poco saludable o pedir comida a domicilio. Estoy más irritable, estoy más impaciente, más sensible, con menos capacidad de hablar. Es decir, los nuestros viven nuestra peor versión. Llegamos a casa y se encuentran con gente agotada, con padres agotados, porque durante el día hemos ido resolviendo todo lo que había que resolver y cuando llegamos a casa intentamos que nuestros hijos vean a nuestra pareja, marido, mujer, esposo, esposa, pero claro, cuesta porque hay que hacer el doble, el triple de esfuerzo para conectar con ellos de la mejor manera. Pero son sus gotas de padres, son sus momentos de padres. Y por eso muchas veces tenemos que cuidarnos y decir, tengo que llegar a casa no tan desfallecido. Porque cuando llega mi hijo, a mí me pasa, llegan mis hijos y me quiere contar cada uno el cole, los goles, lo que ha pasado con cada uno de sus compañeros. Les gusta que les cuente cuentos por la noche y yo me di cuenta de lo que era la batería en mí. Yo tengo muchísima imaginación y me tumbo en la cama y les cuento aventuras fantásticas y mezclo historias y personajes de cuentos, desde Obélix, Aladín, cuento todo tipo de historias. Y había veces que me tumbaba en la cama y tenía que tirar de los 3 cerditos. Es decir, no había imaginación. Yo que tengo una imaginación, yo decía,
Y entonces me decía, mamá, los 3 cerditos, ¿no? Pero no había más, o sea, no había capacidad de inventar nada. Es decir, esa pila estaba en el 0,5%. La conciliación consiste en entender cómo soy yo con ellos, cómo soy yo capaz de demostrarles afecto, cómo son cada uno de ellos. No son iguales los hijos que tenemos. Tengamos 1, 2, 3, 4, los que tengamos. Cada uno requiere un momento de conexión, tiene una sensibilidad diferente, tiene momentos donde de repente abren ese canal de comunicación y hay que pillarlo al vuelo. Con uno de mis hijos, que es el que le cuesta más expresar sus emociones, he descubierto que cuando me tumbo con él por la noche puedo estar media hora contándome temas. Entonces, todo lo que no ha contado durante el día lo cuenta en ese momento. Intentar saber cómo son ellos. A veces será ir a realizar actividades, ir a ver un concierto, ir a tomar algo a un bar, a una terracita, llevarlos a una librería, a una biblioteca. Es decir, vivir experiencias con ellos, en el caso de la adolescencia funciona muy bien porque te hablan durante, si tú te sientas a su lado y les dices cuéntame cómo estás, probablemente les cueste mucho más expresar que si es realizando una actividad. Pero como padres tenemos que saber que no siempre estamos al 100%. No nos podemos culpabilizar constantemente. Uno de los temas que he intentado divulgar más este año es la culpa, sobre todo con la madre, con la maternidad. Porque las mujeres hoy en día, al trabajar, pues muchas veces nos cuesta conectar como nos gustaría con nuestros hijos. Y somos plenamente conscientes de que ven una facción, una faceta de nosotras mismas cansada, agotada, irritable, y nos sentimos culpables. Deberíamos estar en la función, deberíamos haberles hecho pues el disfraz, deberíamos... Pero nos cuesta llegar a todo, porque nos cuesta llegar a todo. Y a veces lo que hay que pensar es, ¿dónde puedo renunciar un poquito? ¿Dónde puedo fortalecer? Hay épocas de la vida que estaremos más pendientes, menos, y saber que es un equilibrio, son unos malabares. Y que yo utilizo mucho la corteza prefrontal para decidir que hay épocas a los que esto no llego, y no se llega, porque no se puede llegar a todo. Pero que no suspendamos en nada, que no suspendamos en cómo nos cuidamos, en cómo cuidamos a nuestra pareja, en que no suspendamos en nuestro trabajo, en que no suspendamos cómo cuidamos de nuestros padres si es que viven. Es decir, no podemos estar en 10 en todo. En 10 como padres, en 10 como hijos, en 10 como trabajadores, en 10 como mi salud, mi sueño. No podemos. Pero que seamos conscientes de qué variables van teniendo nuestras vidas. Y para ello tenemos que parar, tenemos que reflexionar, de vez en cuando decir, uy, la vida me está comiendo. La vida me está comiendo y de repente ha pasado este año y no me he dado cuenta que mis hijos se están haciendo mayores, los veo distantes, están enganchados a los móviles, estoy distanciado de mi pareja porque me he enfocado tanto en los niños o acaba de nacer un bebé y de repente no tengo comunicación con mi pareja. Es decir, de vez en cuando no tener miedo a frenar, a analizar en qué punto estoy de mi vida, a darme cuenta de que quizá en ese momento tengo que renunciar a una faceta. Hay gente que le encanta el deporte, gente que tiene demasiada vida social, gente que viaja mucho, gente que dedica mucho tiempo quizá a cosas que le impide pues, enfocarse en lo importante. Es un reto, no hay una respuesta perfecta, pero mi opinión es saber cuáles son las facetas más importantes de mi vida, saber elegir sin culpa, saber renunciar sin culpa y dedicarles todo lo que podamos de tiempo. Es una vacuna para su salud física y psicológica. Hola Marian, un placer conocerte hoy en persona. Estoy feliz de compartir estos momentos contigo. En la actualidad todo el mundo habla del bienestar, del estar aquí, el ahora, y es como un mantra de bienestar. Pero creo que es bien difícil el estar aquí y ahora, porque es como se te vienen recuerdos de anteriores, nostalgias. ¿Cómo haces tú, Marian? Me gusta esta pregunta porque es algo que en el fondo, si nos paramos a pensar, a todos nos inquieta en algún momento. Te dicen, aprovecha el presente, vive el presente, conecta. Y tú estás intentando disfrutar, vas a un sitio, estás en una escena maravillosa, en familia, con gente a la que quieres y de repente ahí te entra una nostalgia, te acuerdas de algo del pasado, echas de menos a alguien, te entra un miedo. Otro día me contaba una paciente que estaba en una situación idílica, se fue con su familia al campo, entonces llevaron unos picnics, había un riachuelo, no hacía ni frío ni calor, una persona había llevado la guitarra, empezaron a tocar la guitarra, entonces todo el mundo algunos empezaron a bailar, es un ambiente y de repente ya empezó. ¿Y si alguno enferma? ¿Y si esto no lo podemos replicar? Mi madre le encantaría estar aquí, falleció hace 2 años. Mamá, ¿me estás viendo?
Se le empañaron los ojos, se empezó a acordar de la madre, que no le dijo a la madre todo lo que le quería al final de la vida, que no la cuidó. Y entonces, en un ambiente maravilloso, ella lloraba, su marido no entendía qué pasaba porque le decía, entonces ella decía que lloraba de felicidad porque no quería enturbiar el ambiente, pero el marido que la conocía decía, mira, a ti te está pasando algo. Y dice, es que no le dije a mi madre lo que la quería antes de morir. Y el marido le dice, ahora, ¿te has acordado en este momento? ¿Pero qué ha pasado para que te hayas acordado ahora? Entonces ella vino a verme a la consulta y me dijo, Marian, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué en los momentos en los que de repente todo está relativamente bien, mi cabeza me trae pensamientos, recuerdos, nostalgias del pasado o miedos del futuro? Lo primero de todo es que cuando hablamos de esta felicidad o esta capacidad de vivir en una vida equilibrada y sana, yo siempre digo que eso depende mucho de haber superado las heridas del pasado y vivir con ilusión el futuro. Si vivimos enganchados en el pasado, somos nostálgicos, depresivos. Si vivimos angustiados por el futuro, tenemos ansiedad. Al final tenemos la ansiedad y la depresión, que son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Es verdad que la clave de la vida consiste en conectar con nuestro presente de la mejor manera posible. Es decir, las pequeñas alegrías, los pequeños detalles. Pero suceden varios factores. Lo primero es que nuestra mente no siempre la podemos controlar. Y hay cosas que de forma subconsciente nos recuerdan. O sea, ¿a quién no le ha pasado? Hay cosas que se entienden muy bien. Uno de repente está en un sitio maravilloso. Me decía el otro día una paciente mía que se fue a Italia, entró en una tienda, estaba feliz y en la tienda había un olor, pues una tienda de perfumes, que le recordó a su abuela. Y entonces de repente se fue a su pasado, ¿no? Es decir, hay veces que hay estímulos que activan recuerdos y otras veces asociaciones que no son conscientes, pero que activan cosas de nuestro pasado. Es decir, nuestro inconsciente detecta cosas de la realidad mucho antes que nuestra consciencia. Por eso a veces estamos en sitios y nos acordamos de cosas del pasado, del futuro. Vemos y decimos, ¿pero por qué me he acordado ahora de esto? ¿Por qué me viene esto a la cabeza? La neurociencia ha avanzado mucho en estos aspectos y se está viendo que lo inconsciente va más rápido, lógicamente, que nuestra corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a decir, esto es por esto. Pero en unos años entenderemos mucho mejor cómo funciona. Pero mientras tanto, ¿qué herramientas funcionan? Mientras tanto, ¿qué herramientas son las necesarias para conectar lo mejor posible con el presente? Nos ha tocado vivir un presente acelerado, hiperestimulado. Yo suelo decir que le hemos metido fast a la vida. Los audios 1.5, punto 2. Yo hablo rapidísimo en los audios para que nadie le ponga el punto 1.5. Quiero que la gente escuche el audio con todo lujo de detalles. Y cuando le metemos el fast a la vida, nos enteramos del grueso, pero perdemos los detalles. Y al final la felicidad está en los pequeños detalles. El fast love, el fast food, la fast life, la aceleración a todo. Porque parece que lo importante es consumir mucho, sin reflexionar sobre lo que estamos consumiendo. Esto para mí es un gran diagnóstico del siglo XXI. Le hemos metido esa aceleración a todo. Entonces, con ese FOMO, el fear of missing out, el miedo a perderme las cosas, hay que vivir constantemente conectados, acelerados, a base de drogodependencia emocional. Es decir, necesito sentir y necesito saber constantemente lo que está pasando en mis amigos, en Instagram, en TikTok, en las páginas de noticias que cada uno lea. Es decir, es imposible estar al día de todo y a la aceleración que lo estamos consumiendo. Consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo consumido. Qué tema tan importante hoy en día. Por lo tanto, acelerados, no podemos disfrutar de los pequeños placeres del día. Si uno va a un restaurante un día y se pide una carne riquísima con una salsa con setas deliciosa, le ponen un maridaje con el vino, tiene un pan que han hecho en el propio restaurante con aceitunas, sé que te ponen el aceite para mojarlo, todo eso delicioso. Pero si tú te lo tienes que comer en 3 minutos cronometrado, tú sales sabiendo que había un pan, que había un trozo de carne que no has identificado cuál, el vino no has sabido identificar también si era bueno, malo o intermedio, has sabido qué has comido, has podido identificar el producto, pero no lo has saboreado. Por lo tanto, una vida acelerada es una vida que no se saborea. Y la felicidad está en ese presente, en que haya momentos en el que yo le ponga freno a la vida, en el que yo diga, un momentillo, lo voy a disfrutar, sin estímulos externos. Es decir, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sin estar contestando mails, sin estar como con 1000 temas, y estoy comiendo. Veo algo y contemplo. Qué importante es la contemplación. La contemplación es mirar lo que hay fuera con ojos nuevos. Es decir, de hecho, hoy en día se está recomendando la contemplación como un método de fortalecimiento de la corteza prefrontal. Incluso los holandeses han ido más lejos y hablan del niksen, que es no hacer nada, sin culpa. De repente me siento y estoy 10 minutos
no hago nada. El otro día he decidido introducirlo en mi vida como puedo, el no hacer nada sin culpa. Entonces, a veces, lo he hecho 3 veces, me siento en un banco y observo. Entonces, no hago nada, simplemente observo, freno, bajo y a ver qué sucede. Lo único que hago es un poco intentar respirar profundamente. Y otro día estaba esperando en la parada del autobús del colegio de los niños, llegué con 10 minutos, entonces me senté en un banco cerca de la parada y dije, bueno, a no hacer nada. 10 minutos, nada, ni siquiera con nada, simplemente observar. Entonces vi a unos ancianillos muy mayores con bastón cruzar la calle, cómo él la ayudaba a ella a cruzar. Me pareció una ternura la escena. Entonces agradecí tener la oportunidad de veros, esa sensación de agradecimiento que yo lo uso mucho para conectar con el presente. Y de repente un tipo se me sienta a mi lado en el banco y me dice, uy, doctor, aprovechando que estás sin hacer nada, quería consultarte que tengo ansiedad. Tengo como taquicardias todo el día y digo, mira, es que estoy en mis 10 minutos de no hacer nada sin culpa. Y me dijo con mucha gracia, pues entonces volveré en un momento que estés haciendo algo. Pero en condiciones normales habría atendido a este tipo del banco, pero en ese momento había decidido hacerme violencia para frenar. Hoy en día, acelerados, tenemos que hacernos violencia para poder frenar. Y conectar con ese presente, no las 24 horas del día, sino que hay instantes a lo largo del día, de la semana, en el que yo de repente digo, pues estoy aquí con mi hijo, con mi pareja, con mi madre, la he ido a ver. Me decía otro día una paciente, ahora voy a ver a mi madre a la residencia de ancianos y aunque sé que no se entera y no se acuerda de muchas cosas, le acaricio las manos, le cuento algo de mis hijos y que ese rato, que ella note que yo estoy frenando para mirarle a los ojos. Parte de disfrutar del presente es cómo miro la realidad. Basta mirar algo con interés para que se vuelva interesante, pero tenemos que volver a aprender a mirar la realidad. Acelerados vemos la realidad de otra manera. ¿Cómo conectamos con el presente? Lo primero de todo es decidir que quiero conectar con el presente. Es una decisión. Lo segundo es darme cuenta de dónde vivo más acelerado. Es en el trabajo, es en mi vida personal. Tercero es cuáles son mis vías de escape. Es decir, vivo constantemente mi vía de escape en mi dispensador automático de dopamina, que son las redes sociales, y entonces cada vez que estoy un poco abrumado o agobiado o estresado me voy a la pantalla. Porque al final en la vida yo, cuando quiero conectar con el presente, a veces surge el aburrimiento, a veces surge el malestar, a veces surge el agobio, a veces surgen pendientes en mi cabeza de cosas que no he hecho, temas que me agobian, que no sé resolver. Y entonces mi cerebro me dice, no sufras, corriendo vía de escape, vete a tu dispensador de dopamina que te va a anestesiar tu mente y así no conectas con el presente. Y ahí la clave es decir, no, un momento, yo quiero aprender a enfrentarme al presente, aunque a veces ese presente me cueste, aunque no sea fácil. Abrazar, naturaleza, música, cosas relacionadas con la mano. Por lo tanto, conectar con el presente es que me llega lo bueno y lo disfruto, que uso mis manos, que toco, que abrazo, que no tengo miedo a expresar afecto, a que identifico cuáles son mis vías de escape, qué me tiene acelerado e hiperestimulado. Y vuelvo, pues quizá a veces es si tengo una mascota, si tengo un perro, que genera oxitocina, por lo tanto me ayuda a conectar, que sea capaz de disfrutar y que a veces cuando me vengan esos pensamientos del pasado o del futuro, los veo, los recibo y los dejo pasar y sigo con mi presente. Si es algo importante, ya volverán y ya los tendré que resolver. Que ese momento se convierta en un instante de disfrute, de conexión y que yo luego diga, estoy aprendiendo a conectar con mi presente y esto me gusta. Hola Marian, ¿qué tal? Soy María y bueno, nos has hablado de la importancia de las relaciones y te quería preguntar más en concreto por el tema de la pareja, porque es una de las elecciones más importantes que hacemos y pues a veces es difícil acertar, ¿no? Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista de la ciencia y la psicología, ¿cómo es que elegimos a nuestra pareja? Bueno, muchísimas gracias María por la pregunta. Creo que es un tema que a todos nos interesa. Tengamos o no tengamos pareja, estemos o no estemos comprometidos, el amor nos gusta a todos. En el fondo todos queremos que nos quieran, todos queremos amar y a todos nos gustaría que la pareja que elegimos pues, sea la adecuada y la que nos dure pues, para siempre. Pero a veces no funciona así. A veces las cosas no salen como nos gustaría. A veces uno elige una pareja pensando que es la adecuada y de repente al cabo de un tiempo descubre que se equivocó. Cuando yo estaba en la consulta, al principio de todo, recuerdo que hacía prácticas con mi padre y me sentaba a su lado. Mi padre pues, es muy bueno haciendo terapia de pareja y yo le admiro muchísimo en cómo me enseñaba a ayudar a que las parejas se perdonen, se reconcilien, ayudar a muchas parejas pues, que llevan años o que llevan poco, pero que quieren volver a intentarlo. Y me acuerdo que yo sentada a su lado me decía muchas veces,
pero si aquí lo que pasa es que no eligieron bien. Si estas personas, se ve claramente que esto no iba a salir bien. Y me puse a observar decenas, centenares de historias que llegaban a mi vida, tanto a nivel personal como profesional, e intentar entender por qué la gente elegía como elegía. Entonces hoy os voy a contar aquí varios conceptos que a mí me ayudaron después de observar, estudiar, investigar para el tema de la pareja. En esta pregunta, María, yo voy a hablar de los que buscamos o de los que buscan pareja a largo plazo, no de los que buscan de repente un encuentro sexual, una pareja para un verano, etcétera, sino cuando uno tiene ese deseo de encontrar a la persona adecuada para su vida. Lo primero de todo es que hay un concepto muy importante que yo le llamé los cimientos emocionales porque a mí me funcionaba, que yo en la consulta dibujo una casita y entonces yo suelo poner lo que uno tiene en su casita. Su casita son esos cimientos, esas bases emocionales que todos traemos según hemos vivido, hemos visto las relaciones entre nuestros padres, abuelos, cuidadores, cómo hemos visto el amor en nuestro entorno. Yo pregunto muchas veces a la gente cuando llega a mi consulta, ¿tienes algún matrimonio, alguna pareja a la que admires? ¿Que te parezca que han sido un buen ejemplo para ti a nivel de amor? Porque claro, es muy importante los referentes en la vida. Hace poco una paciente de mi consulta nació en un entorno muy desfavorable. Su madre tuvo múltiples parejas, ella no sabe, nunca supo quién era su padre, vivió siempre la violencia en casa, su madre acabó una temporada yéndose, se quedó sin madre, luego volvió, le crió una tía, la tía era soltera, luego la tía tuvo una pareja, es decir, ella nunca tuvo referentes de afecto. A la hora de elegir pareja, ella no sabía qué tenía que buscar. No sabía si tenía que saciar un vacío, buscar piel, compañía, alguien bueno, alguien trabajador, y al final se equivocó. Ella es consciente que sus cimientos emocionales eran muy débiles y que no le ayudaban a elegir bien. Os doy un ejemplo. Una mujer que ha vivido en su casa un padre alcohólico, con problemas de alcoholismo. El cerebro de esta niña pueden pasar varias cosas. La primera es que el alcoholismo lo deteste, porque su padre venía alcohólico y gritaba, había violencia en casa, había una situación crítica y por lo tanto ella odie todo lo relacionado con el alcohol. En su edad adulta, cuando ella replica, buscará quizá gente que no beba nada, pero no beba ni una copa de vino, ni una cerveza, ni brinde, porque eso le reabre la herida. Pero también hay mucha gente, y todos conocemos, y cuando yo roté la unidad de adicciones me sorprendió enormemente, de repente una mujer que venía a hacer terapia familiar, terapia de pareja, porque su pareja, su marido, era alcohólico y me decía, mira qué mala suerte, mi padre que también fue alcohólico y mi abuelo que también fue alcohólico. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una familia donde tu padre y tu abuelo fueron alcohólicos tú hayas replicado esto? Entonces me di cuenta que a veces, cuando nosotros hemos aprendido algo, hemos visto ciertos patrones, nos cuesta mucho más discernir cuando esos vienen, si son buenos o malos. Si ha habido siempre gritos en casa, a veces esos gritos, nosotros pensamos que los gritos son lo normal, porque la gente se abre en forma de gritos, la gente se falta al respeto muchas veces, y yo me hago mayor y de repente tengo relaciones donde hay un poquito de violencia. Y cuando uno le preguntas, le dices, pero eso no lo puedes aceptar. Te dice, bueno, yo es que lo he visto, es normal siempre. Esto pues sucede también en positivo. Imaginemos una familia donde hay mucha expresión de afecto. Mi casa, por ejemplo, mi familia, somos de un expresivo, somos una cosa, nos decimos una cantidad de veces te quiero al día, es demasiado. Somos muy, muy, muy expresivos, pero porque venimos de familias donde expresamos mucho. Y hay gente que viene a mi casa y le parece como un poco pegajoso, como somos los Rojas. Pero bueno, somos así, somos extremadamente afectivos. Cuando nosotros hemos elegido pareja, hemos elegido parejas muy afectivas, porque hemos replicado lo que hemos visto en casa. Cada uno de nosotros tiende a buscar temas relacionados con esos cimientos, a veces porque huye, a veces porque replica. Lo bueno es tenerlo identificado y decir, vale, yo sé que estos son mis cimientos, pero ¿esto está bien o no está bien? Porque a veces los cimientos son la búsqueda de sanar alguna herida. Nuestros cimientos emocionales influyen poderosamente en qué elegimos. ¿Qué más influye? La pareja anterior que hayamos tenido. Esto es muy importante. Si venimos de una pareja que nos ha hecho daño de alguna manera, nos vamos al extremo contrario. Consulta siempre le pregunto a mis pacientes, les digo, ¿por qué te casaste o por qué elegiste a esta pareja? Y hay veces que la gente te dice, porque era buenísimo, porque tenía estas cualidades, y hay veces que te dice, en contraposición de lo que venía. Es que venía del opuesto, y entonces me fui a esto, porque venía de algo que me había hecho sufrir tanto que cualquier cosa que me recordaba esto me hacía huir en sentido contrario. Cuando conocemos nuestros cimientos emocionales,
hay que tener en cuenta que la fase de elegir pareja son diferentes procesos bioquímicos, mentales, hormonales. Las hormonas juegan un papel apasionante. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice: el amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. Esto dicho en nuestras cortezas prefrontales, el amor cuando llega, sistema límbico a borbotones, bloquea la corteza prefrontal, por tanto no veo, da igual que tiene 20 años más, 20 años menos, está casado, casada, tiene hijos, vive en otro país, cosas, da igual, porque la corteza prefrontal eso no lo ve, pero siente la emoción tan fuerte que busca el vínculo. Ahora, cuando pasan unos meses, la persona que más ha estudiado estos temas, una de las personas, es la doctora Helen Fisher en Estados Unidos, dice que dura en torno a 17 meses. Ella hace una media de 17 meses y de repente se baja la espuma esa y de repente ves una cantidad de cosas, hay muchos que te dicen: eso no lo tenía al principio. ¿No lo viste? ¿Tu corteza prefrontal estaba nublada? ¿No lo vio? A mí me encanta porque hay gente que viene a verme a la consulta y me dice: Marian, estoy con la corteza prefrontal bloqueada, pero no me la desbloquees por ahora, que está la sensación de bienestar, de pensar que lo tiene o lo tiene todo perfecto o es absolutamente perfecta. Entonces, bueno, me encanta que la gente ya se vaya conociendo. De hecho, Helen Fisher dice que son 3 fases. Ella dice primero que está el deseo sexual, que es esa parte más animal, más instintiva, donde sientes una atracción. Luego está el amor romántico, que es de todos o de todas. Te empiezas a enfocar, a concentrar solo en uno o en una. Y luego es el apego, que es: quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Yo tiendo a ampliarlo un poco con respecto a Helen Fisher. Lo primero es la chispa, efectivamente. Llegamos a un sitio y alguien nos llama la atención. Puede ser un tema físico, puede ser por cómo habla, por cómo viste, por algo que vemos de la otra persona que mi cuerpo, mi mente reacciona y le apetece acercarse a esa otra persona, conocer más. A veces sucede en un primer momento, a veces es gente que lleva mucho tiempo en nuestras vidas y un día lo sientes de otra manera. El segundo paso, que es el que nos saltamos siempre, porque la corteza prefrontal está ahí, que está medio aturdida, es poner un poquito de cabeza, poner un poco de corteza prefrontal y en ese instante donde la chispa se ha empezado a activar, decir: ¿me conviene? ¿Me hace ser mejor persona? ¿Está en mis criterios? ¿En lo que yo sé que es bueno para mí? Y para eso yo tengo que haberme conocido. Y esos cimientos emocionales tenerlos identificados y decir: a mí me conviene una persona deportista, a mí me conviene una persona con mucho sentido del humor, a mí me conviene una persona muy trabajadora, porque todos tenemos nuestra historia. Y hay cosas que nos convienen más porque hay que pensar a largo plazo. Una cosa es el corto plazo. Pero es que cuando tú piensas a largo plazo, pues ahí la corteza prefrontal es clave. Pero durante muchos momentos de enamoramiento bloqueamos esa corteza prefrontal y directamente nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos ya es mucho más difícil, porque hay que esperar a ver si eso se consolida o no, y se sufre. Y el post, y el recordar, y el culpabilizarme. Entonces, la chispa, meter un poquito de cabeza en ese momento, que a veces es cuestión de minutos. En mi caso, tardé 2 años con la corteza prefrontal, o sea, que luego las hay con tiempo como fui yo. Enamorarse, y luego la parte fundamental, que es la voluntad. La voluntad es que yo decido que aunque haya días que me apetezca más, hay días que me apetezca menos, los sentimientos fluctúen, voy a intentar trabajar la relación. Lo que pasa es que muchas veces lo ponemos todo en manos de los sentimientos. Y aquí todos los que estamos, a veces queremos mucho a nuestros padres, hermanos, hijos, amigos, pero hay días pues, que nos caen peor, que los soportamos menos, pero no por eso los desechamos de nuestra vida. Sabemos que los sentimientos fluctúan, pero que la razón tiene que aprender a conducir a veces esos sentimientos. Y que siempre que se pueda hay que intentar trabajar la relación. Porque es muy satisfactorio darte cuenta que estás trabajando eso que elegiste en un momento dado. Porque cambiamos, porque pensamos que vamos a sentir siempre lo mismo, que no vamos a cambiar ni ellos ni ellas, que vamos a ser siempre iguales. Pero es que el amor per se siempre se va modificando, los sentimientos. Nosotros maduramos como seres humanos. Entonces hay que irse adaptando a esos cambios y para eso necesitamos la voluntad, ejercitarla. Y para eso intentar trabajarlo lo mejor posible. Decía Quijote: quien acierta en el casar no le queda en qué acertar. Es decir, que si acertamos en esto, tenemos muchas más probabilidades de que nuestra vida sea mucho más feliz, mucho más plena. Y aquellos que estén escuchándome, que todavía estén buscando, que se conozcan, que se identifiquen, que vean aquello que necesitan para sacar lo mejor que llevan dentro y que cuando llegue, pues intenten trabajarlo para sacar la mejor versión de esa pareja, porque el amor es lo que nos hace más felices, más fuertes y más plenos en esta vida.